Bendiciones para todos, muy buenos días, tardes o noches, según a la hora que esté mirando este video. Les saludamos, les bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Les saluda el pastor Rubén Cuevas de la Iglesia Cristiana Casa Torre Fuerte de San Vicente. Y pues para compartir con ustedes este hermoso tema que estuvimos compartiendo con la iglesia el día miércoles. Y lo queremos compartir en este día con cada uno de ustedes, que sea de mucha bendición para sus vidas, que sea de grande enseñanza, de grande edificación y que usted pueda llevar esto a la práctica de su vida. Nos alegramos de que pueda estar mirando este video. Pedimos que lo pueda compartir con alguien, que pueda pues compartir esta bonita enseñanza con alguien al que usted sepa que le pueda servir de mucha bendición. Así que nuestro tema de hoy seremos directos, seremos breves en lo que la palabra nos quiere enseñar el día de hoy. Y tenemos como tema el día de hoy: depender de Dios es mejor que mi libertad. Ese es el tema del día de hoy. Depender de Dios es mejor que mi libertad. Vamos a ir viendo en varios pasajes de la Escritura el por qué llamamos este tema así, bendito sea Dios. Y bueno, vamos a comenzar diciendo que cuando el Señor Dios creó al hombre, desde el principio de la creación, Dios creó al ser humano con la capacidad de pensar, decidir y actuar por sí mismo. O sea, creó un ser humano responsable de sus propias acciones. Entonces, es cierto también que Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Eh, pero realmente, de alguna forma, está en nosotros si decidimos eh, aferrarnos a esos planes, acercarnos a Dios para que esos planes y esos propósitos se cumplan, o resistirnos. Y con esto no digo que Dios no pueda hacer su voluntad de nosotros, me refiero a que muchas veces impedimos nosotros mismos el hecho de que Dios pueda hacer algo en nosotros. No que Dios no pueda, sino que nosotros de alguna forma nos resistimos y somos desobedientes, no nos dejamos llevar por el Señor. Aunque cuando Dios realmente tiene los planes, verdaderamente no hay cosa alguna que se pueda oponer a lo que es el plan y la voluntad de Dios. Así que lo que quiero que vayamos entendiendo desde este momento es que una es la voluntad de Dios y otra es nuestra voluntad, ¿verdad? Entonces, nuestros deseos, nuestros a veces caprichos pueden ser unos, pero la voluntad de Dios es muy diferente. Vamos a ver un poco más adelante por qué. Entonces, lo que a nosotros nos conviene y lo que estamos tratando en el tema de hoy es que depender de Dios o de que su voluntad se lleve a cabo sobre nuestras vidas es mejor que nuestra propia voluntad. Bien, entonces, ¿por qué la voluntad de Dios es mejor para mi vida? Porque la voluntad de Dios no falla, es infalible. Lo que Él tiene destinado para nosotros, no hay forma de que Dios se equivoque, en pocas palabras. Y cuando yo tengo mi voluntad, mi deseo, eso sí puede fallar, eso sí puede equivocarse. Mis deseos son unos, mis pensamientos son unos, más la voluntad de Dios es muy diferente. Así que vayamos rápidamente al libro de Romanos, al capítulo 12 y al versículo 2, para ir estableciendo más o menos lo que queremos transmitir el día de hoy por medio de la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 2. Saludamos a todos los que están mirando este video. De verdad deseamos que sea de mucha bendición y que puedas aprender algo bastante edificante en este tema del día de hoy. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, lo primero que hay que notar en este texto es referente a la voluntad de Dios. Dice al final que es buena la voluntad de Dios, agradable
y perfecta, ¿cierto? Si tienes tu Biblia ahí lo puedes comprobar. Entonces, ¿por qué la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Bueno, lo es porque Dios no se ve afectado por el tiempo como nos vemos nosotros. Nosotros vivimos en esta dimensión del tiempo y el espacio. Dios vive en la eternidad y Él no es afectado por el tiempo. Entonces esto pasa porque pues Dios conoce todo, el futuro, el pasado, el presente, porque Dios no se ve afectado por el tiempo. Por eso la voluntad de Dios me conviene a mí, porque Él lo sabe todo. Yo puedo pensar que para mi vida es mejor esto, es mejor aquello, pero realmente yo no puedo saber si esto me llevará a algo bien o a algo malo, por decirlo así. Dice el mismo proverbio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, una es la voluntad del hombre, otra cosa muy, muy diferente es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Amén. Así que como hijos de Dios, nosotros lo que tenemos que hacer es no vivir tanto bajo nuestra voluntad, sino bajo la voluntad de nuestro Dios. Entonces, Dios puede saber y puede ver, visualizar mucho más, o sea, todo prácticamente de lo que nosotros podemos visualizar. Nosotros creemos muchas veces, escuche bien lo que le voy a decir, nosotros creemos muchas veces saber lo que nos conviene, pero algunas veces lo que queremos nosotros no es lo mejor. Lo mejor es lo que Dios tiene para nosotros, no lo que yo mismo quiero para mí. Entonces, la voluntad de Dios debería estar realmente por encima de cualquier otra cosa. La voluntad de Dios debería estar por encima de mi voluntad. La voluntad de Dios o el propósito de Dios debería estar por encima de mis deseos, de mis caprichos, de mi voluntad. La voluntad de Dios debería estar por encima de absolutamente todo lo que yo humanamente tal vez puedo desear. Con esto no quiero decir que todo deseo, toda voluntad o todo pensamiento que tengamos es totalmente malo, no. Lo que quiero enseñarle, como lo vamos a mirar más adelante, es que lo que nosotros deseamos muchas veces no es lo mejor. Y nuestra libertad o nuestra voluntad muchas veces no es la mejor y es ahí cuando necesitamos depender de Dios. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, encontramos otro texto con un tema parecido, donde el Señor habla al pueblo cautivo en Babilonia. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bien, ese es el pensamiento, el propósito que Dios tiene. Bueno, en este caso específicamente hablando del pueblo de Israel. Bueno, el pueblo estaba cautivo en Babilonia y había falsos profetas. El Señor lo dice un poco atrás, en unos versículos atrás: yo no los he enviado, ellos profetizan, pero yo no los he enviado. Entonces, yo no sé qué cosas le profetizaban, tal vez buenas, tal vez malas, no sé yo, pero el Señor les dice: no los escuchen, no los escuchen. Falsos profetas profetizan, pero no los escuchen, porque yo, Jehová, dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. Entonces, tal vez el pueblo en Babilonia, tal vez ellos no sabían cuál era el plan de Dios, cuál era la voluntad de Dios, el pensamiento. Tal vez ellos no lo sabían, tal vez no lo entendían. Mirarse esclavizados bajo otro imperio, pues tal vez era algo incomprensible. Pero el Señor les dice: no se preocupen, no escuchen a estos profetas, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes están esperando. Entonces, eso nos pasa muchas veces a nosotros, nos pasa, porque hay cosas, hay situaciones que muchas veces no llegamos a entender, no las llegamos a comprender, no entendemos el por qué, no vemos la puerta de por qué estamos pasando por aquellas dificultades, situaciones. Y esto pasa, ¿por qué? Porque nuestro deseo es uno, nuestra voluntad es una, nuestro deseo es que las cosas tal vez sean diferentes,
pero verdaderamente la voluntad de Dios es otra, muy diferente. Y cuando nosotros tratamos de entender lo que Dios está haciendo, pues déjame decirle que tal vez no lo vamos a comprender. Así que esa situación que tú estás pasando el día de hoy, no busques entenderla, no busques comprenderla, no busques un culpable, no culpes a Dios, no culpes a nadie, más bien trata de entender que hay algo detrás que se llama la voluntad de Dios, que es lo que Dios está haciendo, el propósito. Y sin importar cuál sea la dificultad que tú estés pasando, quiero invitarte a que realmente entiendas que depender de Dios es mejor que tu voluntad y que tus deseos, que tu propia libertad. Entonces, eh, nuestro deseo puede ser uno, la voluntad de Dios es otra muy diferente y tú vas a preguntarte en estos momentos, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo acabamos de mencionar totalmente. Lo que usted y yo necesitamos hacer es entender que depender de Dios es mejor que nuestra misma voluntad. Eso es. ¿Cómo dependemos de Dios cuando confiamos en Él? Cuando confiamos y decimos, bueno, yo no tengo el dinero para enfrentarme a esta situación económica, pero yo dependo de Dios y confío en Él. Y mi deseo tal vez es otro, pero mi dependencia de Dios es muy diferente. Entonces, ¿cómo dependo de Dios cuando estoy pasando por la enfermedad y tal vez el doctor no da esperanzas? Tal vez el doctor dice que va a estar complicado, que va a estar difícil, que tal vez no vas a sanar, que no. Cuando uno depende de Dios, las cosas son muy diferentes. Lo que el doctor termine por decir, con todo respeto, pero sale sobrando, porque la última palabra la tiene Dios. Es Dios quien sana, es Dios quien levanta, es Dios quien restaura, quien cura, es Dios quien le puede dar una solución a esa enfermedad que te han dicho que no tiene solución, a ese problema que te han dicho que no tiene salida, a esa puerta que te han dicho que nadie ha podido o que nadie podrá abrir. Realmente Dios tiene una solución, una salida, una bendición, pero hay que aprender a entender esa parte, que nos es mejor depender de Dios que de nuestra propia voluntad. Bien, entonces, un ejemplo en Génesis capítulo 2, tal vez la historia es muy conocida, Adán y Eva. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Lo que encontramos aquí es Dios creando el huerto en Edén y poniendo árboles, frutales, ríos, oro, piedras preciosas, etcétera, etcétera. Crea un huerto, un paraíso, un jardín. La palabra se puede traducir huerto o jardín. Y una vez creado el huerto, creado el jardín, dice la palabra de Dios que Dios pone ahí al hombre que había creado, o sea, a Adán y a Eva. Los pone dentro del huerto y les da todo lo que ellos necesitaban. Allí había árboles, allí había agua, allí había ríos, había absolutamente todo lo que ellos necesitaban. Dice que les trajo las aves del cielo para que las nombrase, las bestias, etcétera, etcétera. Todo, 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 absolutamente Dios lo hace. Y una vez creado el jardín, el huerto, Dios coloca en ese lugar al ser humano, Adán y Eva. Entonces, vamos a leer Génesis solamente en el capítulo 2, en los versículos 15 al 17, para que veamos qué es lo que le estoy tratando de decir. Dice Génesis 2, capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo
árbol del huerto podrás comer de todo, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, lo que le quiero enseñar, lo que quiero que resalte en estos textos, es el hecho de que Dios pone todo, absolutamente todo lo que el ser humano necesitaba en el huerto. Él le pone los árboles y además le dice, de todo lo que hay ahí tú puedes comer, de todo, solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas. Decíamos al principio, cuando iniciamos con este video, esta enseñanza, mmm, que el ser humano tiene la libertad para decidir, para actuar y para pensar. Entonces, hasta este momento Dios sí había creado a Adán y a Eva, pero no lo creó un robot, no lo creó como programado, sino que lo creó con esa libertad realmente de poder obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Así que el Señor le dice, bueno, mira Adán, aquí está lo que tú necesitas. Árboles, etcétera, etcétera, frutos para que puedas comer. Pero a la vez Adán tenía esa libertad de obedecer o desobedecer a Dios. Entonces, Dios le da a Adán y a Eva todo lo que ellos necesitan. Y tal vez hasta cosas que no necesitaban. Dice que había oro y piedras preciosas en ese huerto. Entonces, en pocas palabras, y para resumirlo, ellos tenían todo, ellos dependían de Dios. ¿Por qué dependían de Dios? Porque Dios les dio todo, les puso ahí, en un lugar que ellos no crearon, en un lugar que ellos no trabajaron. Los puso ahí para que trabajaran el huerto, pero realmente Adán no creó el huerto lo creó Dios. Los árboles los creó Dios, los ríos los creó Dios y pone Dios después de que crea todo al hombre en ese lugar para que el hombre tenga ahí todo. O sea, dependía totalmente de lo que Dios había hecho porque Adán no había comprado, creado absolutamente nada. Lo hizo el Señor. Entonces ellos dependían de Dios y no era poca cosa lo que yo no sé qué dimensiones tenía este huerto, pero era, y quiero pensar que era bastante grande. Entonces, lo mismo pasa para nosotros. Depender para nosotros de Dios no es poca cosa. Es algo maravilloso. Entonces, cuando uno depende de Dios, uno entiende que mis deseos, mi voluntad o la voluntad de las personas sobre mi vida, de alguna manera no son relevantes porque dependo de Dios. Dependo de lo que Él tiene para mi vida, dependo de lo que Él tiene para mi casa, dependo de lo que Él tiene para mi familia. Y sin importar cuál sea la situación, yo dependo de Dios. Si no hay dinero, Dios proveerá. Si no hay salud, Dios sanará. Pero necesito aprender a confiar en Dios y decir, Señor, pues estoy enfermo, pues estoy así, estoy así. Pero yo dependo de ti y yo sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. O sea que no tengas miedo a esa enfermedad, no tengas miedo a lo que el doctor te esté diciendo, no tengas miedo incluso a lo que tu cuerpo tal vez esté sintiendo, sino que realmente te invito a que creas en Dios, a que dependas de Él, a que le busques y que sepas que Él tiene el poder para sanar tu cuerpo, tu enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Adán y Eva? Tenían todo, pero tal vez sintieron o se sintieron restringidos por Dios. ¿Por qué? Por el hecho de que Dios le dice, coman de todo, pero de esto no, de este árbol no. Y el ser humano es así. Cuando nos dicen que algo no hagamos, como que más adrede lo hacemos. Entonces, tal vez Adán y Eva se sintieron restringidos de alguna manera por el hecho de que Dios les prohíbe, por decirlo así, no comer de ese árbol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos tenían la libertad de poder decidir, actuar y pensar, obedecer a Dios o no hacerlo. Y ellos deciden que
poner su libertad, poner su voluntad por encima de lo que Dios les está mandando. ¿Y qué es lo que pasa? Terminaron esclavizados. Desobedecieron a Dios y terminaron fuera del huerto. Dios los saca por su desobediencia del huerto. Entonces, he ahí el peligro. Poner nuestra voluntad, nuestro deseo por encima de la voluntad de Dios, por encima del propósito de Dios. Y cuando Adán y Eva hacen esto, ellos terminan esclavizados a sí mismos porque comenzaron a mirar que estaban desnudos, tuvieron miedo y se escondían de Dios. Es peligroso poner nuestro deseo, nuestra voluntad, nuestros propósitos por encima de lo que Dios realmente tiene establecido para nuestras vidas. Entonces, una cosa es nuestro deseo, una cosa es nuestra libertad, una cosa es nuestra voluntad, otra cosa es depender de Dios. Por eso el tema es depender de Dios es mejor que mi voluntad. Depender de Dios es mejor que mi libertad. Depender de Dios es mejor que mi deseo. Porque Dios tiene lo mejor para nosotros, como decía por medio del profeta, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Tal vez el pueblo no sabía cuáles eran los pensamientos, tal vez tú no sabes qué planes, qué propósitos, qué cosas tenga Dios para tu vida, pero realmente te puedo decir que los pensamientos de Dios para ti, para tu casa, para tu familia, para tu cuerpo, para tu matrimonio son los mejores, los planes de Dios. ¿Qué hay que hacer? Depender de Él. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Pues ya lo acabamos de decir. Aprendamos a depender del Padre porque Él tiene lo mejor para todos nosotros. Aprendamos a depender del Padre. Aprendamos a depender de Él porque Él tiene lo mejor. Los mejores pensamientos son los que Dios tiene. Yo no digo que tus pensamientos, que tus planes sean malos y que no hagas planes y que no hagas... No, yo no digo eso. Yo sé que hay planes, pensamientos que uno tiene con muy buenas intenciones y muchas veces resultan, pero otras veces no. Otras veces nos podemos equivocar y es ahí el problema. Como mi voluntad y mi deseo puede fallar, lo que necesito es depender entonces de Dios, porque su voluntad, su deseo y su propósito no falla. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. La situación que tú estás pasando, a Dios no lo agarró desprevenido. Dios ya lo sabía. Dios de alguna manera está al control de las cosas. Depende de Él. No tengas miedo. No importa lo que diga el médico. No importa lo que diga el mundo. Depende y confía en Dios. Entonces, tal vez hay algunas restricciones, tal vez te puedas sentir restringido, tal vez, pero entendamos una cosa, aún lo que Dios nos restringe, aún lo que Dios de alguna forma nos frena es por un buen propósito, porque realmente si tomamos a Dios como el papel de Padre, Dios nunca nos hará o nos dejará pasar por alguna situación en la cual salgamos totalmente lastimados. Si hay restricciones de parte de Dios es por cuidado a nosotros, es porque Él tiene el cuidado de nuestras vidas. Entonces, último punto para terminar es invitarte a ti que me estás escuchando, quien quiera que seas, tal vez te conozco, tal vez no, pero quiero decirte, busca a Dios y pídele y dile, Señor, ayúdame a vivir dentro de tu voluntad. Ayúdame a vivir dentro de tu voluntad. Ayúdame a vivir dentro de tu deseo, dentro de tu plan, dentro de tu propósito. Ayúdame a ser obediente a ti. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a buscarte cada día. Enséñame que esta situación que estoy pasando no es para siempre, porque déjame decirte que todo problema, toda situación, toda cosa que tú estés viviendo hoy tiene fecha de caducidad. Todo tiene fecha de caducidad. Y ese problema va a terminar y esa enfermedad va a sanar. Y todo aquello que se levante en contra de tu vida, cuando tú aprendes a confiar en Dios, tarde o temprano va a terminar. Y te digo, si no lo entiendes, si no lo comprendes, si no sabes por qué, no importa. Confía en Dios. Depende de Él. Y dile, Señor, Señor, estoy
en tus manos y yo sé que esto va a salir de la mejor manera porque los planes y los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Amén. Así que bueno, esperando que esto sea mucha bendición para ustedes que nos están escuchando y viendo en este momento. Pedimos a Dios por cada uno de ustedes, pedimos por su sanidad, pedimos por bendición para cada uno de ustedes. Y nos despedimos en este día, en este viernes. No pudimos hacer esta transmisión el día miércoles debido a la mala señal de internet, pero ya estamos aquí una vez más y deseamos que el Señor les bendiga. Sigan adelante, sigan confiando en Dios, sigan creyendo, sigamos avanzando. Realmente esto es una bendición, es un tiempo nuevo, es un tiempo no fácil, pero es un tiempo diferente en el que Dios va a respaldar muchas cosas que vamos a hacer. Así que provoquemos algo en Dios, sigamos avanzando, sigamos confiando, sigamos creyendo y de verdad les bendecimos hasta donde quiera que usted esté viendo este video. Que el Señor le favorezca, que el Señor guarde su salida, su entrada desde ahora y para siempre. Me despido, soy el pastor Rubén Cuevas, los que ya me conocen y los que no, pues ya nos dará Dios la oportunidad de conocernos. Pastor de la iglesia Casa Torre Fuerte de San Vicente, y así que les amamos y les bendecimos en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hasta pronto y nos vemos en la próxima transmisión.